Hello there. General Kenobi. Hola. En 1977, George Lucas nos regaló una película que inició una de las franquicias más grandes de la historia del cine. Ese año se estrenó Star Wars, Episodio 4, Una Nueva Esperanza, con asombrosos efectos especiales para su tiempo, ya no tanto para ahora. Pero, ¿son posibles los blasters y los sables de luz? No hay leyes físicas que nos impidan la creación de sables de luz o de blasters como el de Han Solo. Pero antes de llegar a 1977 hay que retroceder un poco más en el tiempo. Las de rayos láser fueron presentadas en la ciencia ficción en 1889 en el libro de la Guerra de los Mundos de G.H. Wells, en el que alienígenas venidos de Marte destruyen ciudades disparando haces de energía sobre armas en trípodes. Crear armas láser fue parte del imaginario colectivo con la película de James Bond, Goldfinger, la primera cinta de Hollywood donde se aprecia un arma. Al principio los científicos se burlaron de la novela de Wells porque violaba las leyes de la óptica de aquella época. De acuerdo a las ecuaciones de Maxwell, la luz que vemos a nuestro alrededor se dispersa rápidamente y es incoherente, hasta la llegada de la revolución cuántica, ya que todo cambió con la llegada de la teoría cuántica. A principios del siglo XX estaba más que claro que las leyes de Newton y las ecuaciones de Maxwell eran espectacularmente acertadas para explicar el movimiento de los planetas y el comportamiento de la luz, pero no podía explicar otros muchos fenómenos, ya que fallaban tratando de explicar por qué los materiales conducen la electricidad, por qué hay ciertos materiales que se funden a ciertas temperaturas, por qué los gases emiten luz cuando son calentados, entre otros fenómenos. Era hora de una revolución. 250 años de física newtoniana estaban a punto de ser superadas, anunciando el nacimiento de una nueva física. En 1900, Max Planck, en Alemania, propuso que la energía no era continua, que se daba en pequeños paquetes llamados cuanta, y años después, en 1905, Einstein, un tipo que algo sabía de física, postuló que la luz consistía en estos pequeños paquetes, que más tarde serían bautizados como fotones. Con esta idea simple pero poderosa, Einstein fue capaz de explicar el fenómeno fotoeléctrico. ¿Por qué los metales que reciben luz emiten electrones? Hoy en día, el efecto fotoeléctrico y el fotón forman la base de la televisión, de los láseres y muy buena parte de la electrónica moderna. En 1913, el danés Niels Bohr nos dio una imagen del átomo completamente nueva, una imagen que se parecía a un sistema solar en miniatura. Pero a diferencia de lo que sucede en el sistema solar del espacio exterior, los electrones solo pueden moverse en órbitas o capas discretas alrededor del núcleo. Los electrones saltaban una capa más interna con menor energía, emitían un fotón de energía. Y cuando un electrón absorbía un fotón de energía, saltaba una capa más grande con más energía. Y una teoría casi completa surgió en 1925 con la llegada de la física cuántica y la revolucionaria obra de Erwin Schrödinger, a quien conocemos por su gato, a Werner Heisenberg y a muchos otros científicos. Según la teoría cuántica, un electrón es una partícula, pero tenía una onda asociada con ella, por lo que le da propiedades de onda y partícula al mismo tiempo. La onda obedecía a una ecuación, la llamada ecuación de Schrödinger, que permitía calcular las propiedades del átomo, incluidos los saltos que postulaba Bohr años antes. Después de 1925, se podían observar realmente la dinámica del átomo y predecir realmente sus propiedades, de la misma forma que los físicos newtonianos calculaban los movimientos de todos los cuerpos celestes del universo. En 1953, Charles Towne y sus colegas de la Universidad de California en Berkeley produjeron la primera fuente de radiación coherente en forma de microondas. Él y los físicos Nikolai Basov y Alexander Prokhorovsky ganarían el Premio Nobel de Física en 1964, cuyos resultados de su trabajo fueron extendidos muy pronto a la luz visible que dio nacimiento al láser que conocemos. ¿Y cómo funciona un láser? En un láser se empieza con un medio especial que transmitirá el haz láser, tal como un gas, un cristal, un diodo especial, y luego se bombea energía en este medio desde el exterior en forma de electricidad, luz o reacción química. Este repentino flujo se transmite a los átomos del medio, de modo que los electrones absorben la energía y saltan capas electrónicas externas. Solo en materiales especiales sucede que el fotón incide en el átomo, que bombeado emitirá otro fotón coherente con el fotón original
original y así sucesivamente. Como resultado de esta coherencia, habrá un diluvio de fotones que estos vibran al unísono, creando así un láser fino como un pincel. Hoy en día contamos con láseres en casi todas partes, desde las cajas registradoras de los supermercados hasta los ordenadores modernos, pasando por los cables de fibra óptica que nos conectan con el internet, las impresoras láser. También se suele utilizar en la cirugía, también para eliminar tatuajes, y según Forbes, el 2011 la industria de los sistemas láser alcanzó una ganancia de 7.1 mil millones de dólares. Hoy en día hay una gran variedad de láseres y dependiendo del material que la sea y de la energía que es inyectada en el material, podemos apreciar a los láseres de gas. Entre estos gases encontramos los láseres de helio-neón, que son muy comunes y dan un conocido haz rojo, que son alimentados mediante ondas de radio o electricidad, pero estos láseres son muy débiles. Pero los láseres de dióxido de carbono pueden utilizarse para moldear, cortar y soldar en la industria pesada y pueden crear haces de enorme potencia que son totalmente invisibles. Los láseres químicos son potentes láseres que son alimentados por una reacción química, tal como un chorro de etileno y trifluoruro de nitrógeno. Estos láseres son suficientemente potentes para ser utilizados en aplicaciones militares. Los láseres químicos se utilizan en ejércitos como el de Estados Unidos, basados en tierra o en aire, que pueden producir millones de vatios de potencia y están diseñados para disparar contra misiles de corto alcance en pleno vuelo. Los láseres de excímero. Estos láseres están alineados por reacciones químicas en las que con frecuencia interviene un gas inerte como el argón, el kriptón o el xenón, y flúor o cloro. Producen luz ultravioleta y pueden utilizarse para grabar minúsculos transistores en los chips en la industria de los semiconductores. O también se usan en la cirugía ocular delicada. Los láseres de semiconductores son diodos que normalmente se utilizan en la industria de los semiconductores, obviamente. Pueden producir haces intensos en la industria del corte y la soldadura, y también se suelen usar en la caja de los supermercados. Los láseres de colorante son láseres que utilizan colorantes orgánicos como medio. Son excepcionalmente útiles para crear pulsos ultracortos de luz. Con frecuencia estos láseres solo duran billonésimos de segundo. Dada la gran variedad de láseres comerciales y la potencia de los láseres militares, ¿por qué no tenemos pistolas láser de combate o en los campos de batalla? Y la respuesta es simple, es porque falta una batería portátil. Se necesitarían baterías miniaturas con la potencia de una central nuclear. Y hoy en día la única manera de dominar la potencia de una central eléctrica es construyendo una. Actualmente el arma militar más pequeña que puede contener enormes cantidades de energía es una bomba de hidrógeno en miniatura. Y fuera del primer problema tenemos un segundo problema, y que es la estabilidad del material del láser. Pues en la teoría no hay ningún límite de energía donde se pueda concentrar un láser. El problema es que el material de una pistola láser no sería estable. Los láseres de cristal, por ejemplo, se sobrecalentarían y agrietarían si se bombea demasiada energía. Así que para crear una pistola láser extraordinariamente potente, de las que sirven para vaporizar objetos o para neutralizar un enemigo, sería necesario utilizar la potencia de una explosión. En todo caso, la estabilidad del material no sería una limitación si solo se usara una vez. Debido a los problemas de construir una batería portátil, conseguir un material estable, no es posible construir una pistola de rayos o un blaster con la tecnología de hoy en día. Las pistolas láseres son posibles si solo están conectadas a un cable que a su vez está conectado a una central eléctrica. O quizás con la nanotecnología podríamos ser capaces de crear baterías en miniatura que almacenen o generen la energía suficiente para crear intensas ráfagas de energía requeridas en un dispositivo manual, en una pistola. Y bueno, los sables de luz tienen un problema similar. En primer lugar, es imposible solidificar la luz, ya que viaja a su velocidad, a la velocidad de la luz, y no puede hacerse sólida. Y esto se debe a que no existe un mensajero para los fotones, porque ellos mismos son el mensajero de la
interacción electromagnética. No tienen cómo comunicarse, por lo que simplemente pasan de largo. Y además los fotones no obedecen al principio de exclusión de Pauli, que nos dice que los electrones no son afines a compartir las mismas características. Estamos diciendo que si juntamos un montón de fotones no se van a repeler y terminarían atravesándose, por lo que los sables de luz no serían sólidos y sería solamente como cruzar dos linternas. En segundo lugar, un haz luminoso no termina en medio del aire como los sables de Star Wars. Los haces luminosos se prolongan indefinidamente, por lo que un sable de luz llegaría hasta el cielo. Pero en realidad hay una manera de construir una especie de sables de luz utilizando plasma supercaliente, cuyas propiedades las expliqué en un video que te dejo en las tarjetas. Pueden hacerse plasma lo suficientemente caliente para brillar en la oscuridad y también para cortar acero, por lo que un sable de luz consistiría en una vara delgada y hueca que salga a través del mango como una antena telescópica. Dentro de este tubo se liberarían plasmas calientes que escaparían a través de pequeños agujeros situados regularmente a lo largo de la varilla. De medida que el plasma fluye desde el mango hasta la punta de la varilla y pasando por los agujeros que estarían en el tubo, se crearía una especie de tubo brillante y largo de gas supercaliente, lo suficientemente caliente para fundir el acero. Y bueno, así sería posible crear un dispositivo de alta energía que se parece a un sable de luz. Pero como sucede con la pistola láser, sería necesario crear una batería portátil de alta energía, o bien se necesitaría en cables extremadamente largos que conectaran al sable de luz con una fuente de alimentación, o tendríamos que crear mediante la nanotecnología minúsculas baterías que podrían suministrar enormes cantidades de potencia. De modo que aunque hoy no es posible crear blasters o sables de luz o cualquier tipo de arma manual con la tecnología actual, porque las armas de Star Wars van mucho más allá de eso, pero quién sabe, a finales de siglo o en el siguiente, con nuevos avances en la ciencia, también en la nanotecnología, podríamos tener sables de luz o pistolas de rayos láser. Y bueno, dicho esto, ¿crees que los blasters o los sables de luz estarían posibles a fin de siglo? ¿Crees que debería restaurarse el imperio? ¿Eres un Sith? ¿Eres un Jedi? ¿O un simple mercenario? Puedes dejar tus respuestas en los comentarios. Ha sido gracias a la física de lo imposible de Michio Kaku. Bueno, y eso es todo, mi joven Padawan. Espero que el video te haya gustado. Si es así, dale like y compartilo. Y nos vemos en el próximo video. Y que la fuerza te acompañe.